website. There you go. I didn't see the red thing. So others who were unable to attend tonight then will have the opportunity to view your presentations and your slides. So thank you very much. So, okay, we'll get started. Whoever's going first, compartir. Okay, Maria. Yeah, there we go. Bueno, buenas tardes. Agradecida por la invitación a participar en esta valiosa actividad, en donde hablaremos de las enfermedades raras en Venezuela. Mi nombre es María Laura Braz, soy pediatra, neurólogo infantil, abocada al estudio y tratamiento de enfermedades raras o poco frecuentes. Para dar inicio, las enfermedades raras, pues ya sabemos la definición de baja prevalencia, alto nivel de complejidad. En Venezuela, algunas revisiones han permitido establecer en los últimos años una cifra aproximada de pacientes afectados de alguna enfermedad rara. Específicamente, alrededor de 7.310 personas han sido diagnosticadas con enfermedades raras o infrecuentes de origen genético o hereditario en los últimos años. Para el año 2019, que es la data más reciente que se ha definido en trabajos de investigación con incorporación incluso de periodistas que han estado abocados a la investigación de enfermedades raras, se han totalizado al menos 5.558 personas vivas para diciembre del 2019 con un diagnóstico de una enfermedad infrecuente. Nuestras principales necesidades detectadas como país en la actualidad, desde el punto de vista del ámbito de diagnóstico, está siendo muy difícil acceder a un diagnóstico específico en Venezuela de una enfermedad infrecuente, aunado a lo complejo que puede ser en condiciones normales llegar a un diagnóstico específico. Hay una inhibición, falta de conocimiento o poco interés por parte del personal sanitario, lo cual hace que estas enfermedades infrecuentes sean incluso más raras o menos sospechadas por parte del personal sanitario. Hay un peregrinaje o un caminar a lo largo del tiempo y de los años de estas personas, de un especialista a otro, hasta poder llegar luego de muchos años, a veces no alcanzan el diagnóstico. También tenemos como una limitación o necesidad el desplazamiento geográfico desde zonas vulnerables o de zonas muy remotas hacia ciudades que de pronto puedan ofrecer algún grado de tecnología o complejidad para el diagnóstico, al menos clínico, de estas patologías. Tristemente, actualmente tenemos ausencia de tecnología de alta complejidad para llegar a estos diagnósticos, incluso para diagnósticos genéticos básicos, ausencia de centros privados y públicos que facilitan un adecuado diagnóstico confirmatorio, aun y cuando para el año 2012 Venezuela tenía centros pilotos que ungían como centros de diagnóstico y tratamiento para algunas de estas enfermedades, tal como es el caso de algunas enfermedades de depósito lisosomal como la mucopolisacaridosis tipo 1 y 2, así como la enfermedad de Gaucher, Fabry y Pompe, así como también falta de recurso humano, crisis migratorias, profesionales de la salud. Nos referimos a la pérdida o fuga de personas altamente capacitadas, dada la situación actual que vivimos como país. Desde el punto de vista terapéutico, nuestras principales necesidades detectadas son la inexistencia de un tratamiento actual, es decir, anteriormente, hasta el año 2012-2015 como máximo, el Instituto Venezolano del Seguro Social tenía la posibilidad de proveer a muchos de estos pacientes diagnosticados con enfermedades infrecuentes tratamientos de alto costo. Esto se perdió y ha hecho que las personas o fallezcan por falta de medicamentos o se tengan que trasladar hacia otros países. Acceso a las diferentes opciones terapéuticas. Los tratamientos paliativos y actuaciones médicas más concretas se han hecho muy difíciles en esta situación actual de país que tenemos.
También tenemos limitaciones con respecto a tratamientos quirúrgicos que mejoren los efectos de las enfermedades raras o las comorbilidades asociadas a la misma. Los tratamientos que tienden a mejorar la calidad de vida de estos pacientes afectados, pues también ha estado bastante limitado, así como también la ausencia de centros médicos de alta complejidad que permita hacérsele el seguimiento a estos pacientes antes y después del tratamiento. Desde el punto de vista del ámbito educativo, percibimos que existe un miedo a la incorporación a la escuela de niños o adolescentes en situaciones de enfermedades infrecuentes por situaciones desconocidas que se podrían dar en un momento dado. Dificultades en la movilidad. Se ha observado que muchas personas afectadas por enfermedades raras han tenido que abandonar sus centros escolares por no tener la capacidad física, ergonómica y las medidas básicas que requiriesen ante una situación de urgencia, lo cual ha hecho que estén confinados en casa, estudiando o recibiendo una educación medianamente parcial. Hay dificultades desde el punto de vista de la parte sensorial y de la discapacidad cognitiva que pueden incapacitar el acceso al centro educativo. No existen hoy por hoy en Venezuela centros educativos que tengan adaptaciones sensoriales, físicas e incluso herramientas desde el punto de vista visual para estas personas cuando pueda haber alguna discapacidad sensorial asociada que le permita desempeñarse en el ámbito educativo. Faltas de centros de educación especial cercano para aquellos niños que estén más comprometidos en el caso de enfermedades neuromusculares crónicas. Hay falta de apoyos o tratamientos en el centro, falta de aulas especializadas, de materiales específicos y obviamente falta de docentes que estén concientizados al respecto de las enfermedades infrecuentes. Desde el punto de vista del ámbito laboral, no existe una buena correlación entre la capacidad y la formación con el empleo que se consigue. Es decir, existen limitaciones para que una persona que tenga ciertas limitaciones físicas o cognitivas por una enfermedad rara o poco frecuente subyacente pueda acceder a una oferta laboral acá en Venezuela. Esto suele pasar por debajo de la capacidad del nivel de formación de la persona afectada. También es importante resaltar que no escapamos a la realidad de la marginación, de la discriminación, de la exclusión en la búsqueda de empleo de personas con patologías subyacentes y esto aplica también para las empresas de seguros o pólizas de salud actuales en donde estas personas no pueden acceder a una póliza de salud por tener una condición preexistente o una enfermedad infrecuente. De igual manera, observamos por parte de los pacientes una falta de acompañamiento desde el punto de vista emocional por parte del personal médico y por parte del personal terapéutico que le acompaña, lo cual se traduce en una baja autoestima al acceder a trabajos como voluntarios o porque los pagos o retribuciones monetarias que reciben son bastante escasos, a veces inexistentes en relación a la enfermedad. El ámbito político actual de nuestro país pues ha hecho que existan muchísimas limitaciones, no solamente para lograr un acceso al diagnóstico que en épocas previas podía llevarse a cabo a través de las diferentes casas comerciales que existían acá en el país, industrias farmacéuticas, por ejemplo, que permitían o colaboraban no solamente con los estudios regulares que se tenían que hacer estos pacientes, sino también para la obtención de pruebas específicas en el exterior que permitieran un diagnóstico y por ende pues realizar el abordaje farmacológico o terapéutico requerido en caso que existiese. Venezuela tuvo esta posibilidad, pero tristemente esto se abandonó en el tiempo, quedando nuestros pacientes con enfermedades huérfanas, huérfanos también de apoyo médico, de apoyo terapéutico y de apoyo desde el punto de vista de lo que son las políticas de salud. Muchísimas gracias. Mil gracias, María. Who's next? Steve, your mic is off. Yeah. Anna, you would be next, I think, with your slides, or were they incorporated into Maria's slides?
Ana, no te escuchamos. Hay que activar el micrófono, por favor. Hola, feliz tarde. Tengo inconveniente con la luz y eso me tiene fuera de orden. Un saludo para ustedes. Le habla Ana Fernández, presidente de la Fundación Grupo de Apoyo de Hipertensión Pulmonar en Venezuela, parte del equipo de la doctora María Laura Braz, que es una de nuestras colaboradoras en este momento, para explicar la situación por la cual está pasando Venezuela en el tema legislativo. Y estamos muy mal, pues nosotros no tenemos Venezuela, existe un vacío legal tan importante en la materia, además de las carencias en el tema políticos estatales que abordan la situación de estas personas y sus familiares y los cuidadores, además de la difusión sobre la existencia de estas enfermedades. La atención es primordial. Estamos pasando por una situación crítica, pues, porque debemos hacer inclusión efectiva para la sociedad en el desarrollo de los derechos humanos. Para estas personas es fundamental. ¿Aló? Sí, adelante, Ana, te escuchamos. Adelante. Nosotros queremos hacer un llamado a la unificación a todas las fundaciones para hablar de los desafíos y las barreras que tenemos de verdad en esta área. El diagnóstico es muy difícil para los pacientes de enfermedades raras. La situación de medicamentos en el país también está muy delicada. Aparte del desplazamiento que tienen los pacientes para acudir al diagnóstico, el tratamiento o lo más primario, una consulta para los pacientes es bien crítico. No es un secreto para nadie la ausencia que tenemos de centros privados y públicos que faciliten el adecuado diagnóstico y sobre todo confirmar una enfermedad rara. De verdad, para nosotros es bien delicado. En el ámbito terapéutico, como lo estaba explicando la doctora, la inexistencia de tratamientos, vuelvo a repetir el tema. ¿Aló? Sí, adelante, Ana, te escuchamos. Adelante. Y necesitamos, entre nuestro más grande desafío es que necesitamos incluir en el área educativa a los pacientes. En el ámbito laboral no existe una buena correlación sobre las actividades para capacitar a la formación de empleo de todas nosotros como personas que padecemos una enfermedad rara o de difícil prevalencia. Sea la pues. que se muestre, pero no hay nadie, o sea, no hay nadie con video. Pues. No. ¿Aló? Sí, adelante, Ana. Se me va. Ahora le voy a hablar de las necesidades legislativas que de verdad necesitamos en Venezuela, por la cual tenemos que unificarnos para luchar.
El reconocimiento de las enfermedades raras por parte del Estado, esto es importante como un asunto de interés nacional. Esto tiene que llevar a dictar órdenes para la realización de un listado y un censo de pacientes de enfermedades raras. Desde el 2019, creo que muchísimo antes, no hay un censo como tal, no podemos acceder a los censos de enfermedades raras y esto para nosotros es bien importante manejar las estadísticas y las datas de los pacientes. Lineamientos para que el gobierno diseñe estrategias de la mano con las fundaciones y asociaciones de pacientes de enfermedades raras que incluyan a la integración social de los pacientes con la población en general. El acceso a bienes y servicios, que es tan difícil, a la educación y a un mercado laboral. También necesitamos la identificación para establecer mecanismos para la eliminación de ese estigma que tiene la sociedad para el paciente de una enfermedad rara. De verdad, eso es de lo más importante que necesita Venezuela, la unificación de todas las asociaciones, fundaciones, para hacer que el Estado tome en cuenta esta grave situación que atraviesa el país, los difíciles accesos a los medicamentos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, Ana, Ya te no sé. escuchamos. Bueno, me disculpo porque realmente no tengo luz y esto es la falla que tenemos. No tengo luz para poder pasar la diapositiva, es lamentable y de verdad que ya no me da tiempo de trasladarme a otro lugar para que se vean las diapositivas. Bueno, muchísimas Les gracias. agradezco que Venezuela sea tomado en cuenta, no solamente, yo no hablo a título personal de una fundación, sino a grosso modo de todas las asociaciones civiles que llevan una enfermedad rara en Venezuela. De verdad que para esto es una tarea titánica y necesitamos el apoyo internacional para minimizar de alguna manera la situación que llevan los pacientes en Venezuela. La migración de nuestro personal médico también ha jugado un papel muy importante, pues la gran mayoría de nuestros profesionales han salido del país y en los centros públicos, por la situación pandemia, atender a un paciente hoy en día es también muy difícil. Muchísimas gracias, Ana. We have another talk from Venezuela, Steve, or are we moving? Yes, yes, there's another one. Maite Hernandez is, if we can transfer the share screen with her. Compartir pantalla, me imagino, en español. Share screen en inglés. Está abajo con el chat con los participantes. Muy bien. Yeah, there we are. There we are. Y hay que activar tu micrófono, Maite. Tu micrófono, por favor. Good afternoon. I'm Maite Hernandez, president of Ninochka Hernandez Wilson Disease Families Foundation, Fundaface, and member of the Venezuelan Federation of Rare Disease, FIDIPOF. Today I'm going to talk about the rare disease in Venezuela. I will do it in Spanish and English. Okay. If you want to, you could just speak in Spanish. If the slides are in English, that is okay also.
Okay, if that would be easier for you. thank you. Okay, Venezuela, officially the Bolivarian Republic of Venezuela, is a country on the northern coast of South America, consisting of a continental landmass and many islands in the Caribbean Sea. It has a territorial extension of 9,1600 kilometers square, and the population of Venezuela was estimated at 33 million in 2020. The capital is the city of Caracas. El instituto que regula las datas o las estadísticas en Venezuela para llevar el control de la población y de los habitantes es el Instituto Nacional de Estadística. Actualmente no tenemos un censo actualizado, pero se estima que la población para el año 2020 sea de 32 millones de habitantes. En este cuadro podemos ver cómo aún hoy en día la tasa de nacimiento es mayor que la tasa de mortalidad en nuestro país. Aún así, también podemos observar que la tasa de mortalidad ha aumentado en el año 2020 a 7.2% de 5.3% que estaba en el año 2017. La esperanza de vida de las personas en Venezuela está alrededor de 73 años. Los hombres a los 72 años y las mujeres 74 años. The health system. The health system has a public sector and private sector. The public sector is constituted for the Ministry of Popular Power of Health and the Venezuela Institute of Social Security, IBSS. The Ministry of Popular Power for Health is financed with central, state, municipal resources. The Venezuela Institute of Social Security is financed with employer, employee, and government contribution. The private sector is constituted for service provider and insurance companies. Aquí las personas o los pacientes que tienen o hacen uso del sector privado, de las clínicas privadas, tienen que hacer un pago inmediato en el momento de usar el servicio. En el caso del sector público, están los hospitales y están los hospitales públicos, pero que hoy en día, debido a la crisis enorme que atraviesa nuestro país, es prácticamente privatizado, ya que los pacientes deben comprar sus propios materiales, alimentos y todo lo que requieren para su hospitalización o cirugía, si es que es posible hacerlo, porque en muchos de los casos no existe ni los medicamentos ni los aparatos requeridos. Con respecto al derecho a la salud. According to the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela in the Article 83, la salud es reconocida como un derecho social mandatorio fundamental que el Estado venezolano debe garantizar a todas las personas, sin ninguna distinción, como parte de derecho a la vida. Sobre el reconocimiento del derecho a la salud y las garantías a su pleno disfrute, hoy en día no disponemos de una ley orgánica de salud que esté acorde con los lineamientos de la Constitución.
Esto debido a que la ley que hoy en día está vigente es una ley que fue aprobada antes de la nueva Constitución. Entonces, la ausencia de este marco legal que esté articulado en lo normativo, funcional, financiero, territorial y que sea descentralizado y dirigido por un ente nacional, hace que, o ha generado que no se cumplan los principios establecidos en la Constitución. Las leyes en las enfermedades raras en Venezuela. En el 2017, miembros de FEBEPOS presentaron a la Asamblea Nacional la creación de una ley que protegiera a los pacientes con enfermedades raras. Sin embargo, aún no existe ninguna ley que regule lo relacionado a las enfermedades raras. En Venezuela no existe ley, no existen programas que hagan mención directa a las enfermedades raras. Sin embargo, en Venezuela hay un marco legal que puede usarse como instrumento para los pacientes afectados, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley para las personas con discapacidad, la ley antidiscriminación a las personas con discapacidad, la ley de seguro social, la ley de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células en humanos, y la ley de prevención a las condiciones del trabajo y el medio ambiente, el OXIMAN. Las enfermedades raras en Venezuela. Las personas en Venezuela que sufren enfermedades raras hoy en día están presentando serios problemas psicológicos, sociales, culturales, económicos. Esto debido a los grandes problemas de salud que presenta nuestro país. Como es el caso de los diagnósticos, cada vez son más tardíos los diagnósticos en los pacientes con enfermedades raras. Como es sabido, no es fácil hacer un diagnóstico a los pacientes, pero en nuestro país aún es más difícil. La ausencia de especialistas, la falta de equipos, de reactivos, de personal especializado, hace que incrementen las manifestaciones clínicas de las enfermedades en los pacientes y hasta que mueran antes de ser diagnosticados. No existe una información pública del número de casos de pacientes que tengan enfermedades raras en Venezuela, ya que no hay un registro nacional de pacientes. En el 2019, el periodista Ricardo Barba publicó un artículo en el que él reportó que al menos 7.310 personas quienes han sido diagnosticadas con 181 enfermedades raras de origen genético durante al menos 88 años. Entra con un 40% de descuento, el sistema toma como un 40% de descuento. In this graphic, you can see the approximation of the number of rare disease. Aquí pueden observar una aproximación del número de enfermedades raras en nuestro país, destacando en primer lugar los pacientes con hemofilia. También pueden observar en el cuarto cuadro que existen 474 pacientes que tienen 667 enfermedades raras, las cuales no están descritas en toda la tabla porque son pacientes que tienen enfermedades, a veces un paciente por enfermedad, 2 o 3 pacientes. Lo que tenemos el número que tenemos reportado aproximadamente, que hay más cantidad de pacientes, son estos que podemos observar en esta tabla, y destacando que los pacientes con mayor número registrado en Venezuela son los pacientes con hemofilia. La compleja emergencia humanitaria que presenta Venezuela agrava la situación del diagnóstico y el tratamiento en los pacientes afectados. En Venezuela existe un déficit de investigación, de conocimiento médico y científico en enfermedades raras. Hay muy pocos genetistas y muchos de estos se han ido del país en busca de mejores condiciones de vida y mejores oportunidades. En Venezuela
los especialistas que son graduados en genética estudian en 2 institutos principalmente, que son los que dictan posgrados, cursos de posgrado de genética, como es el Laboratorio Genética Humana del IBIC, laboratorio al cual me siento honrada de haber pertenecido por 7 años en el estado Miranda, y el Instituto de Investigaciones Genéticas Dr. Eber Villalobos en el estado Zulia. Ambos están paralizados, ambos no están dictando el posgrado. El primero, desde el 2015, no recibe estudiantes, solo tiene la excepción de un estudiante. Y el segundo, desde el 2013, cerró el posgrado, debido a la falta de recursos, a la pérdida o la ida de personal científico de los laboratorios, la falta de profesores, de científicos que permitan continuar con esto, pero la falta principalmente de recursos económicos para llevar a cabo los experimentos y los estudios requeridos y las técnicas y los equipos es uno de los motivos por los cuales no puede continuar estos institutos ofreciendo los posgrados en genética. La falta de reactivos y de test, test para los estudios moleculares y bioquímicos en enfermedades raras en Venezuela. Los hospitales han cerrado, los hospitales que hacían pruebas genéticas para detectar enfermedades genéticas han cerrado sus puertas por la falta de equipos y de reactivos necesarios. En Venezuela, todo lo relacionado, hablando ahora del tema de medicamentos para las enfermedades poco frecuentes, que es un tema sumamente importante y en el cual quisiera hacer énfasis por la grave crisis que estamos atravesando y atraviesan los pacientes con enfermedades raras en nuestro país, está relacionado, o quien se ha encargado, el instituto que se ha encargado de proveer estos medicamentos a los pacientes, es el Instituto Venezolano de Seguro Social. Él desde hace varios años provee tratamiento para distintas patologías, como pueden observar allí, pero dentro de las patologías poco frecuentes están las enfermedades de depósito lisosomal, como Gaucher, Fabry, Pompe, Ehlers-Hunter, la enfermedad para hipertensión pulmonar, y hoy en día el seguro social depende de una disposición económica que el Estado le aprueba, pero el Estado ha estado reduciendo drásticamente en 90% el importe de divisas que le ha dado a las instituciones. Esto ha hecho que no puedan adquirir los reactivos necesarios ni los medicamentos necesarios para ellos seguir cumpliendo con la entrega de medicamentos a los pacientes con enfermedades raras. Ya desde el 2013 empezó la decadencia por la falta de medicamentos, pero una vez en el 2016 completamente el Seguro Social no dispuso de más medicamentos para los pacientes con enfermedades raras. Entonces, desde ese año, los pacientes con enfermedades raras sufren las consecuencias de la falta de medicamentos de alto costo, lo que ha permitido el deterioro y la progresión de las enfermedades de los pacientes, causando grandes pérdidas humanas. Cada vez hay menos accesos en Venezuela a los medicamentos y a las opciones de tratamiento. En general, esto ha hecho que los pacientes disminuya su calidad de vida, que los pacientes empeoren su situación de salud y hasta pierdan su vida debido a esto. Wilson disease patients have been without treatment. Wilson disease is a rare autosomal recessive genetic disorder. It's characterized
for copper accumulation. Esta enfermedad de Wilson, es una enfermedad que afecta el metabolismo de cobre, el cual lo acumula dentro de los organismos, principalmente en el hígado, en los riñones, en el cerebro, causando serios daños neurológicos a los pacientes. Pero existe algo muy bueno, existe un tratamiento que en Venezuela se denomina Trien y que por varios años yo tuve la fortuna de hacerlo, de sintetizarlo. Hoy en día es Yamile Har la responsable de la síntesis y elaboración de este tratamiento, pero debido a la falta de reactivos necesarios, los pacientes desde el 2016 han sufrido graves consecuencias. Tanto que hemos perdido al menos 3 pacientes. Y los pacientes que estaban bien, que tomaban su tratamiento, pero que dejaron de recibir el tratamiento y tuvieron que cambiar drásticamente a tomar zinc, se deterioraron y hoy en día están en condiciones críticas. Los que tenían ya manifestaciones clínicas al momento de detectar la enfermedad, fallecieron. Fundafacé pues ha tratado de pedir ayuda a diferentes instituciones y personas que han dado aporte. Hemos podido lograr que en una oportunidad se hiciera otra síntesis gracias a la donación de etanol absoluto. Hoy en día estamos tratando de buscar cápsulas de sílica, también etanol nuevamente, para ver si logramos hacer otra síntesis del tratamiento. Los pacientes con enfermedad de Wilson que tienen su tratamiento constante y al día pueden mantener su estilo de vida controlado junto con una dieta balanceada en cobre. Hablando ahora de los pacientes de hipertensión pulmonar que no han recibido del Seguro Social sus medicamentos, su droga Bosentan, que es tan esencial desde hace muchos años, desde hace ya más de un año que no lo tienen. El grupo de apoyo a todo pulmón ha obtenido, gracias a Dios, ayuda de otras fundaciones, ha recibido algunos medicamentos que también necesitan sus pacientes y los ha donado gratuitamente. Sin embargo, su medicamento esencial es Bosentan y por no tener han aumentado los síntomas de su enfermedad hasta poder presentar graves problemas cardíacos. Los pacientes con síndrome de Marfan, que no tienen betaglucantes, que no tienen anticoagulantes como ellos requieren, han empeorado en su salud. Por lo menos los que tienen que hacerse cirugías de corazón, las han tenido que suspender porque no hay las condiciones en los hospitales para poder hacer esta cirugía, no existen los materiales y los equipos que se requieren. Los pacientes, existen alrededor de 53 pacientes con hemofilia que han fallecido desde el año 2016 por la falta de medicamentos. El principal centro de referencia para el diagnóstico de las enfermedades hemorrágicas es el Banco Municipal de Sangre. Allí hay 7 laboratorios especializados, hematológicos, los cuales actualmente presentan múltiples problemas por la falta de materiales, por el deterioro de equipos, por la falta de personal especializado. Actualmente algunos centros de tratamiento para la hemofilia, como son 27, hay 27 hospitales los cuales están presentando también problemas por la falta de medicamentos y reactivos para esto. Los screenings neonatales han decrecido. Solamente 3 de las enfermedades son las que se están haciendo. Futuras colaboraciones, oportunidades. Requerimos cooperación técnica y práctica entre asociaciones internacionales para la obtención de medicamentos de altos costos
para distintas enfermedades que se presentan en nuestro país. Requerimos promover alianzas entre enfermedades, entre asociaciones de pacientes con enfermedades raras, y así poder crear un centro de medicinas que pueda ayudar mientras el país pueda solventar la situación que presentamos hoy en día de la falta de medicamentos, mientras el gobierno pueda hacerse responsable de este problema de salud pública tan grave. Creemos que es necesario hacer campañas donde se soliciten políticas públicas para los pacientes con enfermedades raras. Debemos solicitar al Instituto de Seguro Social que reactive la entrega de medicamentos de altos costos para los pacientes con enfermedades raras. Solicitar el fortalecimiento de un plan nacional de screening neonatal. Solicitar unidades de atención exclusivas para pacientes donde puedan hacerse un diagnóstico, donde se puedan atender los pacientes con enfermedades raras, donde se puedan llevar un control de estos pacientes. Y también a su vez que se puedan desde allí mismo entregar sus medicamentos requeridos. Y así también hacer desde allí mismo un registro de la cantidad de pacientes que hay en Venezuela. Okay, FEBEPOF. Estas son las asociaciones y colaboradores de FEBEPOF. Si quieren contactar a FEBEPOF, el email es febepof@gmail.com, febepof@gmail.com. Ok, mil gracias, Maite. Para finalizar, disculpe, doctor. Y yo lamento que esta presentación solo hable de cosas negativas en nuestro país. Yo lamento que tenga que presentarles a ustedes la grave crisis que estamos viviendo. Me parte el alma y me siento muy triste porque yo veo día a día cómo nuestros pacientes pierden su vida, cómo fallecen nuestros pacientes. Y es injusto, entiende que nadie da la cara, nadie responde por el tratamiento que ellos merecen y que tienen el derecho de tener. Y es como que si no estuviera pasando nada. Y yo no quisiera nada más hablar de cosas negativas, porque no soy una mujer negativa, pero no puedo decir otra cosa cuando siento tanta impotencia por las muertes y el deterioro de la salud de nuestros pacientes, de los pacientes con enfermedades raras. Tengo una hermana que falleció hace más de 20 años por la enfermedad de Wilson, por la falta de conocimiento de esa enfermedad, no por la ausencia de tratamiento, que hoy en día se nos mueren los pacientes por la falta de tratamiento. Y yo quería decirles que no debemos darnos por vencidos. No debemos abandonar la lucha, sino por el contrario, debemos continuar esforzándonos por la investigación y la seguridad social. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, mil gracias, Maite. I will not hide the fact that I, of course, have known many Venezuelans when I lived in Ecuador. And the tragic situations that Maite described has, of course, a political background that we can't forget. I think in 2 weeks, we're going to deal with Cuba, where some similar stories may come up. So I think solidarity is probably the word that we should use here. Steve, I guess we're going to go on to the next. And you need to unmute your mic, Steve. I'll unmute myself. So I think we should go into Javier, and then if we have time at the end, we can stay around for questions, if that's okay. Okay. Javier, Javier, if you want to pick up the share the screen. Compartir pantalla. ¿Qué puedo compartir? Ajá. Oh, Maite,
No, no tengo permiso para Sí, compartir Maite, pantalla. hay que desconectar tu pantalla, por favor. Ok, bien, gracias. Ok, Javier. Sí. Bueno, antes de empezar mi presentación, perdónenme un segundo, quería comentar también sobre el trabajo que ha hecho el equipo de hoy para presentar la situación de Venezuela. Cierro. Y quería destacar, quería destacar la importancia de venir aquí a hablar hoy de la situación de Venezuela, porque no es fácil desde ningún punto de vista, y Maite nos ha hablado desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista de la seguridad de las personas que han hablado hoy aquí, también hay que destacarlo, ¿no? Está habiendo, y yo no estoy viviendo en Venezuela, pero me duele igual, está habiendo una persecución a las asociaciones de pacientes y a todo tipo de asociación civil. Hoy día no es posible registrar una asociación de pacientes y cualquier circunstancia que se salga de lo normal, del control establecido, supone un riesgo para la integridad de las personas que trabajan con los afectados. Entonces, quiero destacar eso y darles el mérito que tiene venir aquí a hablar hoy de esto. Y bueno, voy a empezar a hablar de lo que he venido yo, que es las tarjetas de emergencia para enfermedades, para pacientes con enfermedades raras. Yo soy el presidente de Conectiva, que es una red que se creó hace muy poquito tiempo. Llevamos apenas un año trabajando, pero tenemos una trayectoria anterior en otras, en síndrome de Marfan, y hemos trabajado con algunas asociaciones y con algunas instituciones en Latinoamérica. Y el año pasado decidimos unirnos para trabajar juntos para fomentar un poco el trabajo en red en torno a los trastornos hereditarios del tejido conectivo. Forman parte de la red en este momento 15 miembros, están representados en la red 11 países. En este momento estamos trabajando en 3 actividades, en 3 proyectos, y hay 3 grupos de trabajo designados para ello. Uno de ellos es las tarjetas de emergencia. Tenemos otro grupo que se dedica a el fomento de sesiones formativas y también estamos trabajando en el plano de la inclusión educativa. Tenemos un comité de expertos formado por 17 miembros que nos asesoran y nos apoyan cuando tenemos algún proyecto en el que necesitamos pues, contar con una opinión experta. Y tenemos en este momento firmado 12 acuerdos estratégicos para los proyectos con los que estamos trabajando y las tarjetas de emergencia. Los objetivos de la red son hacer visibles los trastornos hereditarios del tejido conectivo, promocionar las asociaciones que forman parte de la red, empoderar a los miembros de la red, empoderarlos formándolos, fomentando el intercambio de buenas prácticas y el trabajo en red internacional. Uno de los objetivos es crear recursos compartidos, o sea, trabajar juntos para conseguir objetivos, recursos, promocionar un marco ético y sanitario en torno a los trastornos hereditarios del tejido conectivo y promover un marco estratégico común, un marco de trabajo común. Este marco estratégico, que hemos dado en llamar DAFIN en español, comprende una serie de cuestiones como el diagnóstico, la atención, la formación, la investigación y la normativa. Entonces, en cada una de estas áreas pues desplegamos una serie de criterios o conceptos que todas las asociaciones pues deben de alguna forma pues sustentar o participar, ¿no?
Los trastornos hereditarios del tejido conectivo, ya empiezo un poco a hablar de lo que son los objetivos de la organización. Son un conjunto de más de 200 enfermedades genéticas que afectan al sistema de muy distintas formas. Algunas lo hacen en el ámbito vascular, otras en el ámbito pulmonar, neurológico, ocular, etc. Algunas de las enfermedades raras relacionadas con los trastornos hereditarios del tejido conectivo más conocidos son el síndrome de Stickler, Lois Diez, cutis laxa, Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, epidemiólisis bullosa, el fenotipo MAS, Stopia lentis, etc. Las tarjetas de emergencia, que es lo que estamos presentando hoy, tuvieron un origen, y este origen fue un paciente que conocimos, un afectado, hará como unos 10 años. Esta persona llamada Kevin era un chico de Guatemala, un chico joven que pues tenía síndrome de Marfan y acudió porque tenía un problema de salud importante, acudió a la emergencia, tenía una disección de aorta, pero en la emergencia no le supieron encontrar este problema de salud. Llevaron información a los médicos, estuvieron asistiendo durante una semana a la emergencia, pero los médicos no lo trataron. Los médicos desconfiaban del paciente, no pensaban que un chico joven de 20 años podía tener una disección de aorta, entonces no lo tomaron en cuenta. No conocían los trastornos hereditarios del tejido conectivo, ni la enfermedad, ni el síndrome de Marfan, con, como pueden imaginar, con el fatal desenlace de la pérdida de Kevin por una mala atención médica. No solamente se jugó contra la dignidad de este paciente cuando no se le prestó atención, sino que esto supuso un riesgo terminal para él. Y Kevin fue el primer paciente, el primer afectado que tuvimos la desgracia de perder cuando trabajamos con los afectados y bueno, nos marcó mucho. Entonces, desde entonces, pues recordamos a Kevin y esto nos ha motivado a buscar soluciones. Cuando los pacientes con enfermedades poco frecuentes acudimos a las emergencias, tenemos una serie de objetivos que poder cumplir. El tiempo de reacción es importantísimo, es crucial. Es necesario que se reconozcan los signos y los síntomas de la enfermedad que estamos padeciendo, por la que vamos a la emergencia. Es necesario que se entienda la urgencia por la que estamos pasando. Los médicos que atienden el servicio de emergencia necesitan sentir que están en control, que pueden manejar la situación. Y es importante que se permita involucrar también a los familiares o los cuidadores en la atención que recibimos en la emergencia. Los médicos tienen una serie el personal médico tiene una serie de limitaciones en las emergencias. El desconocimiento de los trastornos hereditarios del tejido conectivo es el principal. En la carrera universitaria no se estudian más de 6.000 enfermedades raras o poco frecuentes y luego es difícil que un doctor en una emergencia tenga un bagaje, a no ser que lleve muchísimo tiempo, por el que le permita haber conocido casos anteriormente y sepa cómo manejar el caso que se le presenta en una emergencia concreta. Por ello desconocen los signos que pueden ser vitales para una buena atención y que pueden suponer un riesgo para la vida del paciente o para una discapacidad o un empeoramiento de su enfermedad. Esto puede derivar en complicaciones, entonces esas complicaciones no las conocen, no saben cómo manejarlas. Tampoco conocen cuáles son los tratamientos habituales o frecuentes para este tipo de enfermedades y incluso una vez estabilizado el afectado, tampoco saben a dónde deben referenciar el paciente, qué hay que hacer después con esta persona afectada.
El riesgo para los pacientes es claro. Hay una confusión en el diagnóstico habitualmente, se demora el tiempo del diagnóstico, los tratamientos a veces son erróneos y esto implica complicaciones y riesgos para la persona que sufre esta emergencia y hay un riesgo potencial para la vida del paciente. Nuestra solución o nuestro recurso son las tarjetas de emergencia, pero esto no es algo que hayamos inventado nosotros, ya existían. Entonces, los beneficios de llevar una tarjeta de emergencia son estos: facilitan el algoritmo diagnóstico. Esto permite que el médico tenga una primera referencia de con qué se enfrenta, porque a veces el afectado pues tampoco puede explicar al médico, pues puede estar inconsciente, ¿no?, cuál es la situación por la que está atravesando. Acelera el tiempo del diagnóstico y esto mejora el tratamiento, reduce las complicaciones y el riesgo para la vida y facilita acceso a portales de información de salud. La utilidad para los pacientes es obvia, los empodera para que puedan demandar la atención que necesitan. Las tarjetas tienen doble utilidad. Una es que los servicios médicos conozcan cómo deben tratar al afectado, pero el afectado con la tarjeta también conoce cuáles son las circunstancias de importancia para su salud que debe reclamar cuando está en una emergencia. Las tarjetas de emergencia son útiles para los equipos de emergencia, como hemos dicho, y pueden llegar a salvar la vida de los afectados. Existen otros recursos que habitualmente se utilizan para llevar información a las emergencias, como las medallas, los colgantes o los brazaletes, pero en el caso de las enfermedades raras presentan serias limitaciones. La información que pueden llevar este tipo de recursos es limitada. Si estos recursos, pues imagínense a través de un código QR, acceden a un servicio en Internet que ofrece más información, esta información suele tener un conjunto limitado de campos o es una información que no es muy específica, es más bien una información genérica. Por ende, no contiene información tampoco de cómo manejar o cuáles son los procedimientos para manejar la emergencia y también, sobre todo con los brazaletes electrónicos y los que tienen un servicio asociado, suponen una barrera de acceso importante por el coste que implican para el afectado y hay unas diferencias y unas limitaciones económicas muy fuertes en algunas zonas de Latinoamérica y también suponen un problema de protección de datos porque el afectado está facilitando información médica y de salud a una empresa privada o un tercero que no sabe muy bien, en algunos casos, dónde va a llegar esa información. Las tarjetas de emergencias impresas por pacientes tienen ventajas, son accesibles y de bajo coste, es simplemente descargar la tarjeta e imprimirla y la llevas en la cartera. Son actualizables y renovables. Nosotros hacemos revisiones de las tarjetas, pero tú también puedes, si se deteriora, pues porque lleva mucho tiempo en tu cartera, y ojalá sea así, que lleve mucho tiempo y no la tengas que usar, la puedes volver a descargar e imprimirla con el mismo coste, un coste ínfimo. Y tiene información específica del paciente y los tratamientos que éste necesita. Las características de las tarjetas de emergencia de Conectiva, que son las que nosotros estamos presentando hoy, son estas que ven ustedes en la parte de la izquierda de sus pantallas. Están hechas por pacientes, están revisadas por médicos especialistas en enfermedades raras. Cada tarjeta de emergencia que hemos sacado, y hasta ahora llevamos 5 y tenemos varias más en preparación, han sido revisadas por un especialista en el área concreta de cada una de las tarjetas. El Endalo, Lois Diez, Marfan, osteogénesis imperfecta. Están hechas en español, son de fácil acceso para descarga y se pueden imprimir, rellenar y llevar con toda comodidad. Aquí tienen un ejemplo de
la tarjeta de emergencia de síndrome de Marfan. Es un plegable, es un documento que se imprime, se dobla y se lleva en la cartera, queda del tamaño de la imagen que ven a su izquierda, con un tamaño como el de la tarjeta, una tarjeta de crédito. Ahora les enseñaré una al terminar. Y como ven, tiene información pues, tanto del paciente como de la patología. En el reverso, en la parte de atrás, hay más información para rellenar por el paciente con los medicamentos, las cirugías y algunos contactos más para que el sistema sanitario pues, pueda brindar mejor atención al paciente. La tarjeta de emergencias incluye el protocolo, información del protocolo. Hay un resumen de cuál es la atención que se tiene que dar a un afectado con esa patología. Dispone de un código QR que lleva a un protocolo de emergencia ampliado. Nosotros estamos utilizando protocolos de emergencia de Orphanet, pero algunos están en preparación también por expertos porque no hay protocolos para todas las enfermedades raras. También está codificada la tarjeta en el código CIE 10 y dispone la tarjeta del código ORPHA, de Orphanet. La información que incluye la tarjeta es aquellas situaciones de alerta. O sea, esto es lo que incluye con respecto a la patología. Situaciones de alerta que se tienen que tomar en cuenta, tratamientos frecuentes que el paciente puede tomar, precauciones de atención y tratamientos específicos y procedimientos que se tienen que observar con este tipo de personas. La información del paciente son pues, los contactos cercanos, las alergias que padece, los medicamentos que está tomando, las cirugías por las que ha pasado y el sistema de salud o la aseguradora que asiste a este afectado. También incluye una serie de recuadros para solicitar autorización, para que un miembro de la familia o el cuidador pueda participar en la emergencia ofreciendo información y ayuda al equipo de emergencias. Incluye también información de si se dispone o no de un documento de voluntades anticipadas y el mismo PDF que se descarga incluye instrucciones de cómo rellenar la tarjeta de emergencia. Queda trabajo por hacer. Tenemos que popularizar el uso de las tarjetas de emergencia entre los grupos de trastornos hereditarios del tejido conectivo. Estamos trabajando activamente en ello. Tenemos que involucrar a otros pacientes de enfermedades raras, no solamente de trastornos hereditarios del tejido conectivo, porque este recurso es de utilidad para cualquier otra patología rara también o poco frecuente. Estamos involucrando, y esto tenemos mucho interés en ello, a los profesionales y a las sociedades científicas para que avalen este tipo de recursos. Y también queremos llegar a promocionar este tipo de recursos en los sistemas de salud. Para ello estamos también en contacto con algunos sistemas de salud en algunos países y esperamos que este año podamos tener algunas buenas noticias. Les decía antes que estamos muy interesados en que otras patologías también, otras enfermedades raras que no solamente sean las de trastornos hereditarios del tejido conectivo, puedan acceder a este recurso. Y para ello hemos empezado un proyecto, una iniciativa que se llama el Kit de Kevin. Acuérdense de Kevin que le hemos hablado hace un momento. Y es un nombre un poco en clave, no será el nombre definitivo del recurso, pero hemos puesto de acuerdo a una serie de instituciones para crear en conjunto un material, una serie de recursos, y estamos trabajando justamente en eso ahora, para que cualquier asociación de pacientes pueda elaborar, si no existe, pueda elaborar su propio protocolo de emergencias y su propia tarjeta de emergencia para la patología con la que trabajan. Ayudado, eso sí, de un especialista médico o un equipo médico, porque esto es fundamental, ¿no? Para que luego este recurso sea realmente útil y la información que se ofrezca a los sistemas de salud y a los pacientes, a las emergencias, pues sea una información adecuada.
y estamos involucrando a federaciones de organizaciones de pacientes para que sean ellas quienes luego difundan este kit, este conjunto de recursos, para que las asociaciones con las que trabajan puedan llegar a hacer este trabajo también, ¿no? El trabajo con las federaciones de asociaciones es importantísimo porque ellos conocen muy bien la realidad de sus países, pero además conocen muy bien también la realidad de las asociaciones con las que trabajan. Entonces, ellos pueden centralizar de alguna manera la difusión de este recurso y hacerlo accesible a ellas, ¿no? Sabiendo en qué grado pueden difundirlo, trabajar con ellas y tal. Y nosotros desde Conectiva, que no es poco el trabajo que tenemos, pues nos centramos básicamente en las tarjetas relacionadas con trastornos hereditarios del tejido conectivo, pero como les digo, pues ofrecemos este recurso para que otras patologías pues también puedan recibir este tipo de servicios. Estas son las organizaciones que ahora mismo están involucradas en el desarrollo de este proyecto, del kit de Kevin, Mundo Marfan Latino, el Endalos Colombia, 11Q Latinoamérica, Osteogénesis Imperfecta de Argentina, Osteogénesis Imperfecta de Perú, Fundación de Osteogénesis Imperfecta de Chile, FADEPOS, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, el Observatorio de Enfermedades Raras o Huérfanas de Colombia, la Asociación Costarricense de El Endalos, la Fundación de Colagenopatías Tipo 2 de Chile y la Asociación Trazando lo Invisible de México. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contarles hoy. Espero que les sea de utilidad. Yeah, I think Jürgen had to leave. So are there questions for any of the speakers? I know we've gone over the allocated time, but I thought the presentations were excellent. Thank you very much for making the I have a efforts question. oh, Jürgen, you're still there. So go ahead, please. Or are there questions? I do have a question. Yes, Dr. Salazar. I feel very, very sorry for the situation in Venezuela. Over the years, I've been exposed to two persons from Venezuela who more or less have escaped. One is Dr. Olivares, and the second is Migdalia Dennis. She is a person with pulmonary hypertension. She is the current president of the Latin American Society of Pulmonary Hypertension. My question is, if some of the ladies, the lady Fernandez, has she ever tried to talk to Dr. Olivares, who is very prominent in Venezuela, or Migdalia Dennis, who, if she doesn't have the link or her address, I can be happy to give her, because I'm sure she can help some patients, you know, with this condition. Thank you. Okay. And thank you very much, Carlos. And we may be hearing from Migdalia next time when we had the presentation from Guatemala. So we will see. We weren't able to schedule her for tonight. I don't know whether there was a conflict, what have you. I think there were 3 questions. People had raised their hand. So I'll try to find you, or if someone can just unmute and go ahead and ask the question. If you could just identify yourself and raise the question, please. Steve? Yes. Yes. Yo tengo una pregunta. I have a question. Okay, Maria Elena? Yes. Yes, okay. From go ahead. Perú. Yes. Exactamente cuánto yo quería saber, bueno, mandarles un caluroso saludo a Maite y a todo Venezuela. Nosotros en Perú en este momento tenemos 1 millón de venezolanos y en la data de FPR tenemos alrededor de 6% de pacientes venezolanos.
Y bueno, se ha tratado de incorporarlos al sistema de salud, que también tiene grandes falencias, ¿no? Pero la pregunta era, en este momento, ¿cuántos medicamentos sean de alto costo no tienen en Venezuela? Y si ustedes se han contactado con algún organismo internacional de cooperación. Javier, Buenas, yes. buenas noches. How many orphan drugs do you have in Venezuela? Hola, Buenas. en este momento, no sé si alguien iba a responder, en este momento, como lo comentó Maite, se estaba haciendo el medicamento para Wilson, pero por la falta de insumos se dejó de hacer, que se hacía ya mismo en Venezuela. Y en el caso de hipertensión pulmonar están recibiendo otros medicamentos equivalentes, pero no el medicamento que ellos realmente utilizan. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Si por favor pudiera apagarlo, gracias. Y en el caso, por ejemplo, de los trastornos hematológicos de hemofilia, a veces hay los factores disponibles y otras veces no los hay. Entonces es algo que puede ser que aparezca o no. Y en el caso de las enfermedades lisosomales, también tienen algunos años ya sin la medicación, ¿ok? Las enfermedades de depósito lisosomal. De todas maneras, FEBEPOF tiene una lista de medicamentos que requieren algunos pacientes que han sido censados. No sé si Maite está por allí o Lismar que puedan hablar de eso. Sí, tenemos alrededor de 100 medicamentos, entre medicamentos de alto costo y medicamentos esenciales para los pacientes que se requieren en nuestro país hasta el momento, de lo que obtuvimos de diversas asociaciones, aproximadamente 8 asociaciones o fundaciones de diferentes enfermedades poco frecuentes. Buenas noches, les saluda Ana Fernández, Fundación HP Carabobo. Nosotros damos un agradecimiento porque la Fundación de Hipertensión Pulmonar a través de la Sociedad Latina ha recibido aproximadamente 300 cajas de medicamento Bosentan, que ha sido distribuido en el Seguro Social Dr. José Gregorio Hernández a través del Dr. Santiago Guzmán. Él ha canalizado con los pacientes que conocen y cuando nos son contactados los remitimos al doctor Santiago. A la Fundación Ayúdanos Respirar Colombia también nos ha apoyado con Hilopros en casos de emergencia para algunos pacientes que se han visto en situaciones críticas, y tratamiento de cáncer nos han hecho llegar con la Fundación Hijos de Morán. Ellos están encargados de canalizar el tratamiento que recibieron de cáncer a través de la Sociedad Latina. No es lo que necesitamos muchísimo más. La idea es que Venezuela tenga los medicamentos oportunos, no solamente para la hipertensión pulmonar, sino para todas las enfermedades raras, porque cada día se están descompensando de manera acelerada los pacientes con hipertensión pulmonar y otros pacientes. Pero no podemos dejar de mencionar la ayuda internacional que recibimos de una u otra manera para paliar la crítica situación que pasan nuestros pacientes. Como está diciendo la amiga de Perú, muchos de nuestros tienen que emigrar para buscar una mejor solución, una mejor calidad de vida, un oportuno tratamiento. La idea es que Venezuela tenga los medicamentos a la hora oportuna, lo distribuya al Seguro Social, que no tengamos que estar saltando y danzando o solicitando ayudas internacionales para tener los medicamentos y que nuestros pacientes no fallezcan. Gracias. Any other questions then? Gabrielle Repetto is here, and she's a member of our steering committee. Gabrielle, did you have any comments or questions? Thank you.
you, Steve. Yes, hi, I'm Gabriela Repeto de Chile. I've been very moved by the speakers and the conversations that I've had today about the reality in Venezuela, which I think has a lot in common with other countries in Latin America, and also by Javier's great initiative in helping with really simple means, and as you were saying, sort of with, you know, one simple card to be able to help and save a life. And I think I really appreciate all the efforts that we saw in these presentations today. Así que eso, muchas gracias. Estoy muy impresionada por estas dos presentaciones, por la situación en Venezuela, que no es muy lejana a la que vivimos en distintos grados en nuestros distintos países. Yo estoy en Chile, y también por la excelente y simple y útil iniciativa que nos presentó Javier con esta tarjeta. Ya hice clic en el link, ya estaba bajando. Yo sé que ustedes tienen contacto con las familias en Chile, pero difundiremos esto de todas maneras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Repeto. Yo sí quería preguntarle a Maite cómo podríamos, porque realmente la necesidad de apoyo internacional para Venezuela es palpable. O sea, en este momento hay una necesidad no solamente de apoyo, bueno, en cuanto a se necesitan medicamentos, se necesita estar en colaboración con otras organizaciones de Latinoamérica. ¿Cómo se podría articular, Maite, esta colaboración con FEBEPOS, con la Federación Venezolana o con las asociaciones que la conforman? Bueno, creo que esto es una oportunidad para que podamos solicitar a todas las asociaciones de diferentes países, entidades internacionales, el apoyo para poder obtener medicamentos que requerimos para nuestros pacientes. Nuestra fundación ha solicitado ayuda en España a la Asociación Española de Enfermedades Wilson, también en el Reino Unido y acá en los Estados Unidos. Realmente no hemos tenido respuestas muy favorables, pero siempre está la oportunidad de que nos abran las puertas y podamos a través de ellos poder adquirir medicamentos para nuestros pacientes, ya que ellos tienen ese medicamento que nosotros requerimos. Yo tengo la fe y sé que a lo mejor van a poder confiar realmente en lo que nosotros necesitamos y nos puedan prestar esa ayuda. Creo que podemos a través de las fundaciones, estoy leyendo los comentarios, nos preguntan cuáles son las listas de medicamentos que requerimos. Entonces podremos hacerles llegar a todas las asociaciones los medicamentos que requerimos y lo que esté a su disposición, pues realmente ver de qué forma la trasladamos a Venezuela para hacerla llegar a todos los pacientes. No sé, Javier, ¿qué le parece? Sí, Maite. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? Que a través del correo electrónico pudieran ponerse en contacto con la federación y a partir de ahí pues articular pues posibles reuniones o posibles apoyos para recabar más información, porque la federación está elaborando además material informativo para describir con más profundidad también la situación, ¿no?, que está pasando en el país y los afectados en Venezuela. Entonces, tienen el correo electrónico en el chat y, por supuesto, la federación, pues entiendo que estará muy atenta estos días a responder todas sus dudas y sus preguntas y a poder poner en contacto a las asociaciones de Latinoamérica con sus hermanas venezolanas para buscar un poco de la ayuda que se requiere en este momento. Very good. I know we are running late. There's time for one more question, perhaps. If anyone has a question, just unmute your mic. I was just wondering about the cars. The idea is great, and there's so many diseases that
it'll be important, I mean, interesting to dedicate effort to concentrating one or two. I mean, I've been very close to lymphangioliomyomatosis, for example, which we do have a very poor registry in Costa Rica. I know patients who have died and nobody ever thought of that. So it'd be nice to develop a card. And if Javier allows me, I'd like to get his email address so I can write the card for LAM. Sí, doctor, le voy a dejar ahora el correo electrónico en el chat y por favor, póngase en contacto conmigo cuando quiera porque podemos ver si existe, primero si existe un protocolo de emergencia para esta enfermedad que usted comenta y si no, pues hay formas de articular ese protocolo y luego elaborar una tarjeta y esto es un trabajo que se puede hacer perfectamente. Aprovecho para enseñarles un poco cómo es. Esto es cómo queda el resultado. Y básicamente es una hoja de papel, pero que doblada tiene el tamaño de una tarjeta de crédito que se lleva en la cartera y es muy cómoda, ¿no? Ok. Great, outstanding. Ajá, le dejo el correo ahora. Por favor, gracias. I agree with Dr. Salazar. It would be so nice if we had these for all the diseases, especially when emergency situations are going to occur, we can anticipate and then how to respond to that emergency situation. That would be very, very helpful. So any other questions? If not, I think we probably should end. We've kept you here for about 90 minutes and we really do appreciate your attendance. And if any of you did not get the mailing, the email from me directly, and you were sent this information, I don't know if you want to share your email contacts with me. I will add all of you onto the mail list so that you will receive all of the information, especially for the next stage when we're going to go into the development of work groups for different specific issues that we've identified. And we're looking for volunteers to join the various work groups as we move forward. Okay, if no other questions, I'll just say muchas gracias and buenas noches, buenas tardes. Thank you very much. Just outstanding presentations. I've received all the slides in advance, and even though the presentations were primarily in Spanish, I was able to follow and I appreciate all the time because it requires a great deal of thought to put down and think about where are we going or where should we go? What are the barriers? What are the opportunities? But we've received some really nice comments and suggestions for what we can do that perhaps when we finish up with a report, we can share it with everyone and we can begin to implement these recommendations throughout the Urcal region. Gabriela, thank you very much. Anything else, Gabriela? In Spanish is okay. No, muchísimas gracias a todos. Yo creo que todas estas reuniones y presentaciones nos mueven profundamente y enfatizan la necesidad de generar esta red y apoyarnos entre todos. Y con respecto a la presentación de Cuba, sí, yo había contactado a una doctora del Ministerio de Salud, pero perdí contacto con ella hace un par de semanas atrás, así que si alguno de ustedes tiene algún contacto, alguna persona que nos pueda también ayudar con alguna presentación de Cuba, lo apreciaríamos mucho, lo pueden dirigir esa información a Steve. Steve, I was just saying that I haven't been able to contact the physician from Cuba again over the past 10 days or so, so I'm not sure. I'll try to confirm, but I was asking if anybody else in the group has contact with somebody in Cuba. We would appreciate that, and perhaps they can send that information directly to you, and I'd be happy to contact. That would be great. Bien, buenas noches también. And you know, we have not included all of the countries. And if you know speakers from other countries in the region who have not included as speakers and you can check in the website on this,
please let us know. And we have sessions on August 17th and 31st, I believe. So we have that capability of bringing in perhaps 4 other countries to speak, or 3 other countries in addition to Guatemala. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you all very much, and good night. Gracias, And buenas noches. take care. Thank you, bye. Gracias a Bye, todos. contacto. Chao. Gracias, feliz noche. Now.